tenemos un invitado, es Roberto Guaraca. Él ha sido presidente de la Federación Universitaria de San Marcos en el periodo 2015-2016. Jason, ¿puedes invitarlo? Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Robert? A Robert lo conozco desde la academia. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué ¿Qué tal? tal, Un ¿Cómo Jonathan? saludo. ¿Cómo estás? estás? Un gusto. Sí. Saludos, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dar una referencia Saludos breve con desde respecto Apurímac. a, a Robert. Él ahorita se encuentra en Abancay. Él es de Abancay mismo. Vino acá a Lima a prepararse en la academia junto con sus hermanos. Postuló a sociología. Él ingresó después de mí. Lo intentó más de una vez hasta que pudo ingresar y ya posteriormente en el 2015 se da el esfuerzo de los gremios, de los estudiantes por reconstituir la Federación Universitaria de San Marcos. Él es uno de los que participan y luego postula y accede a la junta directiva, ¿no? En julio del 2015. Posteriormente participaría en las tomas contra el rector Pedro Cotillo. ¿Se acuerdan en esos años, a inicios del 2016, cuando el Cotillo se había atornillado en el rectorado, no quería renunciar y la SUNEDU ya lo estaba desautorizando en como digamos, toda documentación, toda representación de parte de Cotillo no tenía ningún peso a nivel de otras universidades. Entonces, en ese momento, Huaraca participa como representante de la Federación Universitaria en las tomas contra el rector Cotillo, y al final el Cotillo es renunciado, es vacado, se produce una asamblea estatutaria el 2016 y ahí se gesta un nuevo estatuto de la universidad. Entonces, más o menos en esos términos es que Roberto Guaraca participa en la universidad, ¿no? Y en la vida política de la universidad, ¿no? Y bueno, pues puedo decir que no, bueno, me alegra que él no haya terminado como un operador político de los rectores, ni que esté trabajando en una dependencia de la universidad, esté trabajando, armando listas para los candidatos a los consejos universitarios, a las asambleas universitarias. Entonces, esa parte me alegra. Si hubiera pasado algo así, lo hubiera reprochado y también lo hubiera reportado en su momento, ¿no? Eh, Robert, te doy la palabra. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Saludar a César, Jonathan. Me parece que hay otro compañero más que te acompaña. Jason. Sí, Jason. Jason, saludarlo, ¿no? La verdad, a mí también me causa tristeza saber que nuevamente en el ojo de la prensa, otro escándalo más en San Marcos, y la noticia no necesariamente es, pues, no sé, pues, que han descubierto, no sé, en algún laboratorio algo, o que han elaborado un modelo, no sé, económico, una propuesta de modelo, no sé, en contabilidad, un modelo matemático, nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente es una reproducción más de lo que es el Estado peruano. En realidad, San Marcos internamente, o sea, políticamente, se maneja al mismo estilo que se maneja el poder fáctico en el Perú, ¿no? Si vemos en el Congreso mafias, incluso
en el anterior periodo, ¿no? El sociólogo Antesana decía que había hasta 14 congresistas involucrados en lavado de activos, tráfico de droga, etcétera, o están bajo sospecha, ¿no? Porque tienen desbalance patrimonial. En San Marcos es lo mismo, ¿no? En San Marcos, si San Marcos con los presupuestos que le da el Estado, más los ingresos propios, me parece que supera los 600 millones de soles al año, y prácticamente maneja pues más que el presupuesto de Apurímac, ¿no? Que Apurímac tiene casi 1 millón, un poquito menos de 1 millón de habitantes, puede ser 800.000, un poco más, pero... Sí, justamente en ese sentido, ahora con la recaudación de recursos propios por parte del alquiler del estadio para los conciertos, la universidad tiene mayores ingresos. Antes esos ingresos iban a bienestar universitario. Y el bienestar universitario, ¿para qué servía? A ver, Robert, ¿te acuerdas? ¿O para qué es? ¿Qué consiste? En realidad, bienestar universitario, con la nueva ley universitaria, en realidad le da carta abierta a que las autoridades decidan, ¿no? Si las autoridades o el Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, que por cierto son títeres los estudiantes, y hay pocos de repente profesores críticos, la mayoría son de mafias que administran la universidad, que en su momento, de repente en los 80, en los 90, esos docentes que ahora son mafiosos, hayan sido exdirigentes estudiantiles, luchadores, etcétera, defensores de los derechos estudiantiles, ahora son docentes, han llegado, ¿no? Como asociado, como auxiliar, incluso como principales, han llegado pues prácticamente controlar al estilo de una organización criminal el poder en San Marcos, porque recuerda que manejan más que el presupuesto de Apurímac, ¿no? Y claro, ellos ya no necesitan pues postular a una región, ¿no? De gobernador regional, de alcalde, porque ya administran la universidad. Y lo mismo pasa en las universidades de regiones, ¿no? Por ejemplo, en Apurímac, cuando se crea la Micaela Bastías, por ejemplo, el Partido Patria Roja postulaba a las alcaldías siempre, al gobierno regional, pero una vez ellos acaparan la Micaela Bastías, claro, en muchas facultades, no en todas, ya no necesitan postular a la provincia de Abancay, y años, casi 20 años que ya no postulan. En este caso, la Universidad de Micaela Bastidas también se nutre de los recursos propios. Exactamente, tiene canon minero, ¿no? Se beneficia de canon minero, de un presupuesto que le da el Estado, los recursos propios. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? En realidad, nuestro tema es San Marcos. Sí, y volviendo a San Marcos, modificaron el estatuto para que los ingresos por parte del Estado, de los alquileres del estadio para conciertos, ahora vaya al rectorado. ¿Y cómo se administra, cómo se transparenta esos ingresos? Claro, pero en la misma ley universitaria dice, pues no, la universidad puede dar bienestar universitario siempre y cuando consideran que es necesario, ¿no? Si la autoridad universitaria, o en consejo, o en asamblea, dice que no es necesario, o ellos ponen un límite, no es, pues, ¿no? Siempre y cuando estén en la capacidad de dar, según la ley universitaria, ¿no? Entonces, creo que bajo ese argumento han direccionado parte de los ingresos propios del estadio, etcétera, para el rectorado, ¿no? Prácticamente como gastos para caja chica. Y son, pues, bastante, por ejemplo, los de la iglesia que al año alquilan por 7 días o más. ¿Cuánto pagan por día, no? Por día. Los estudiantes no pueden estudiar con 50,000 por día o más. Bueno, ¿hay registros oficiales de ello? Por ejemplo, nosotros, en este caso con Jason,
Nosotros venimos cubriendo lo que es la Universidad San Marcos desde el 2013 y en mi caso desde el 2010. Nuestro portal es Sin Sentido Crítico. Los interesados pueden buscarnos en Facebook. Y ahí hemos venido cubriendo, ¿no? Hemos tratado de transparentar lo que sucedía, ¿no? En las gestiones de Luis Izquierdo, de Pedro Cotillo, de Cachay, y de Cachay principalmente, ¿no? Sí, tengo una pregunta a propósito de eso. ¿Hay una forma de transparentar, como mencionaba Jonathan, estos gastos que supuestamente se hacen con los ingresos del estadio? Claro, los ingresos y los gastos que se hacen con estos ingresos, un documento público para poder saber en qué se gasta ese dinero, porque sí, efectivamente estos conciertos que hay no son conciertos o generalmente son conciertos de varias bandas locales, ¿no? Festivales de rock, etcétera, o conciertos internacionales. Entonces ahí hay mucho dinero. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos saber nosotros las personas en qué se está utilizando este dinero, si hay un documento de transparencia o algo así para consultar o en la universidad? Tú como representante de la federación en su momento, ¿cómo hacías para poder acceder a esa información, Roberto? Mira, compañeros, en realidad creo que una de las formas es a través de OSI, pero ¿Te tampoco entregaban no la es tan información? no. Las veces que yo he ¿Solicitabas? solicitado, por ejemplo, siempre ponían un pretexto, ¿no? Y al final nunca se entregaba, ¿no? A excepción de informes que había en asamblea universitaria, consejo universitario, había informes, ¿no? Económicos en la cual pues simplemente los asambleístas aprobaban, ¿no? Aprobado este informe Entonces, económico. la ley de transparencia no funcionaba, no se respetaba en San Marcos. Claro, y si te daban información incompleta, ¿no? O sea, ellos dicen, ya estamos cumpliendo, pero no era la información real que tú necesitabas. Entonces, en San Marcos es un poco difícil acceder a la información, sobre todo de los ingresos propios, ¿no? De los ingresos propios, como es el tema Sí, del Estado. porque Creo que últimamente... no se fiscalizan, no son fiscalizados. Claro, porque No se tampoco rinden cuentas. en Asamblea Consejo Universitario nunca vi, por ejemplo, a un docente o a un sector docente insistentemente, por ejemplo, pedir ese informe, ¿no? Simplemente era aprobar el informe y listo, ¿no? Y ya, eso era, quedaba en eso. Y creo que ahora últimamente, ya cuando ya hemos salido prácticamente San Marcos, el estado de San Marcos, se explota a lo máximo, ¿no? A lo menos en nuestra época era esporádico el tema del tema del evento de la iglesia, que era una semana Sí, con Cachado esporádicamente aumentaron los bandas, conciertos, pero claro, con Jerry Ramón aumentaron mucho más, exponencialmente. exacto, exacto, ¿no? Entonces, como que no se precisaba mucho porque eran eventos esporádicos en San Marcos, pero ahora es prácticamente ya es eh, prácticamente su función del estadio es eso, ¿no? Para eventos. Sí, Y justamente acabo de recordar que en la asamblea estatutaria donde tú tenías voz pero no voto, se discutió que el estadio de la universidad solamente tenga fines deportivos, académicos, o sea, solamente para eventos deportivos. Eso se sí, acordó en el estatuto, que ya se iba a claro, dejar de alquilar. Pero luego, sí, con se la quedó en gestión de eso. Cachay, lo modificó Sí, y ahí nuevamente alquilaron. cuando se hizo el estatuto, exactamente, ¿no? Bastante se ha incidido en el tema de bienestar universitario, ¿no? En el tema de estadio, en el tema de otros servicios, por ejemplo, el tema de comedor, de los gimnasios, se ha incidido bastante, ¿no? Pero después han estado modificando a su conveniencia y bueno, porque el estadio se maneja mucho dinero por los alquileres, pues, ¿no?
por la autonomía prácticamente gastan como quieren ese dinero, ¿no? Y ese dinero es el que paga a los matones, ese dinero es el que paga a los operadores, el que mantiene, ese dinero es el que sirve para dar la mordida a los docentes, para garantizar los votos en asamblea universitaria, para elegir este comité electoral, o sea, de ahí viene el dinero, ¿no? Claro. Otro dinero es, por ejemplo, asignar, por ejemplo, el tema de investigación a docentes, ¿no? A cualquier docente no se da prioridad, se da preferencia, manejo, por ejemplo, ocupar jefaturas, ¿no? Como bienestar universitario, la DIGA, etcétera, etcétera. Entonces, así se maneja el poder, ¿no? Incluso ese dinero sirve para invitar al chifa a los títeres estudiantes, Claro. que conforman la Becas les lista regalan, ¿no? asamblea Becas les dan. universitaria, Días al extranjero, a viajes al Harvard. extranjero, de ahí sale el dinero, pues, compañeros, de ahí sale el Sí, dinero. justamente uno de los informes que hicimos en sentido crítico es que Cachay tuvo la ingeniosa idea de hacer esas pasantías para que los estudiantes más calificados, los sanmarquinos más calificados, puedan codearse con el mundo durante una semana, por ejemplo, en universidades de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que justamente entre los estudiantes más aplicados también aparecían representantes del cogobierno, o sea, estudiantes del consejo, de la asamblea universitaria, entonces no cumplían con los requisitos, pero aún así iban. Eso ocurrió Claro, entonces ahí está, 2016-2017, Robert, ¿te acuerdas? ahí está entonces la causa real, ¿no? De todo este problema que hay en la universidad, ¿no? Es mantenerse en el poder para mantener la gestión y manejar todo este dinero según a su antojo y seguir pues en el poder y reproducir esto, ¿no? Incluso ahora en estos días se ha aprobado por ley la reelección, ¿no? De los rectores. Entonces la rectora dice que no quiere volver a postular, pero igual con lo que se viene dando, su gente está beneficiándose con todas estas tachas y con todos estos artilugios para poder pues mantener su gente allí y de repente por ahí le puedan devolver algún favor, ¿no? Entonces, esto en sí, esta vendría a ser la causa real, ¿no? Si escarbamos un poco el manejo de la universidad, pues el poder en la universidad, ¿no? Bueno, compañeros, muchos de estos docentes, en realidad en su época joven estudiantil, han sido parte de movimientos de izquierda, han sido de ferra antifascista muchos, ¿no? Muchos que han acompañado a Cotillo, que ahora están de repente en sus últimos años enseñando en San Marcos, porque ya se van a jubilar, eran cercanos, 2011-2015. claro, eran cercanos o próximos en esas épocas, ¿no? Al final los 70, 80, hasta el 90, eran gente que eran contestatarios, ¿no? ¿Y qué ha pasado en el tiempo? Con la intervención San Marcos, yo diría que el grupo, por ejemplo, que antes era había movimiento, ¿no? De profesores en San Marcos. Simplemente muchos de ellos integrantes son colaboradores de la intervención en San Marcos, ¿no? Son intervencionistas. Yo podría decir que Yeri y muchos que lo acompañan, profesores antiguos, es el rezago, la sobrevivencia del fujimorismo en San Marcos, porque aplica los mismos métodos de control. Si antes San Marcos se controlaba, ¿no? A través de pugnas políticas democráticas, ¿no? En medio del debate, incluso ideológico, político, etcétera. Ahora no. En San Marcos el debate es cero. Y creo que Montesinos yo podría que deja para controlar San Marcos, cuando se interviene, la única forma era pues hacer una especie de alianza con muchos grupos políticos que había en ese momento, ¿no?
Sí, la intervención ¿por se qué dio en el digo eso? 95. Cuando yo llego a la federación o cuando yo estoy en la universidad, me doy cuenta, por ejemplo, que algunos grupos eh, llegaban al Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, hablo de estudiantes, ¿no? Que era controlado a través del comité electoral, o sea, cualquier lista ajena, o lista rara, o lista desconocida, lista independiente, no podía inscribirse, pero estoy hablando del periodo de Cotillo, ¿no? El comité Entonces, electoral el comité es electoral es clave en San Marcos, tiene que ser controlado por la mafia, ¿ya? Y ahora veo pues a Yeri, ¿no? De Inocente, la madre abnegada Ujú. que no sabe nada. En realidad, yo he estado en los consejos y en asamblea universitaria cuando Yeri era decano de la Facultad de Contabilidad. Yeri es una de las defensoras de Cotillo, ha muerto en su ley hasta el último, cuando el grupo de Cotillo hacía una elección en la casona y el otro grupo no que había roto, encabezado por Antonia Castro, Cachay, hacía elección paralela en la ciudad universitaria. A Eso. pesar que el grupo de Cachay tenía más decanos fieles al otro lado, a este lado había solo 8 decanos, al otro lado había 12. Ah, ¿te Y refieres al final cuando se Cotillo entiende. estaba, un momento, ¿te refieres cuando Cotillo se está aferrando al cargo y convoca a Exactamente, un consejo paralelo? O sea, en San Marcos exactamente. habían unos decanos, o sea, son 20 decanos en total, pero más de 10 estaban pidiendo la vacancia De Cotillo. de, de Cotillo. No, al Claro. Entonces, revés. Cotillo, no, espera, pero más o menos en orden, pero había paralelamente, bueno, la cosa es que un grupo cercano a Cotillo convocó, sesionó su propio consejo universitario, ese es al que te refieres, su propia asamblea, su consejo Exactamente. universitario, para Yo me aferrarse en el refiero, cargo. Y ahí yo me refiero, ya, participaba la rectora actual. me refiero a esos hechos, ¿no? Que ha pasado en 2016 para mencionar a Yeri de dónde viene, ¿no? De qué bloque viene y cuál ha sido su posición ¿Cuál es en el todo esto. antecedente? Claro, cuál es el antecedente. Entonces, Es- Eso explica este muy bien grupo, por qué estamos como estamos en San Marcos, por qué la claro, política se está manejando así. exactamente, era una de las defensoras fieles y bravas, podría decir, de Cotillo, Yeri. Entonces, es prácticamente la herencia de Cotillo, la actual rectora, ¿no? Y incluso en aplicar el tema de manejo criminal en San Marcos, porque digo criminal porque no está dentro de la legalidad al, al seguir, por ejemplo, manteniendo a los operadores políticos, al propio, por ejemplo, que ya falleció al dueño de las papas fritas, que también era dueño de cafeterías en New física, en York, electrónica, tío George. O sea, había bastante cercanía y con la propia Yeri. Entonces, en San Marcos se sigue manteniendo este bloque, ¿no? de control mafioso eh, para aprovechar los recursos, para controlar el poder de San Marcos y continuar, por ejemplo, el cotillismo o incluso el fujimorismo, ¿no? En el control de San Marcos. Eh, justamente lo que mencionas, bueno, Jerry Ramón dice que ha sido elegida mediante voto universal en elecciones. Y acá claro, sí, mencionas que su antecedente es Cotillo. Pero recordemos, ¿cómo fue elegido Cotillo? ¿Cómo fue esa asamblea universitaria en la casona? ¿Qué sucedió en esa casona? Hay videos cuando los que votaban por Cotillo Mostraban mostraban el sus voto. votos entre las cámaras para claro, decir, para mostrar que así estoy votando por ti. claro, en Estoy San curioso. Marcos primero se garantiza el control del comité electoral. Segundo, se garantiza
por ejemplo, que los docentes principales, los asociados y últimos, los que definen el voto, porque así dice la ley universitaria, ¿no? En San Marcos creo que un voto docente vale casi 40 votos estudiantiles. Así es. Más o menos, sí. Ya casi 40 votos estudiantiles. O sea, 40 estudiantes tienen que marcar un símbolo que equivale, que empata con un voto docente. Eso no es democracia, ¿no? Eso no es voto universal, ¿no? Porque se supone que los estudiantes que son mayores de edad, son ciudadanos jóvenes, ¿no? Debería haber igualdad. Se están preparando para conducir los destinos de la sociedad peruana, ¿no? Y cómo es posible que en la universidad, en esta preparación, su ciudadanía valga menos. Eso es una universidad feudal, porque en asamblea universitaria, consejo universitario, no se toman decisiones científicas, no se toman decisiones, se toman decisiones administrativas, decisiones políticas. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Ese voto que el profesor valga más, claro. No tiene sentido. En la asamblea estatutaria no se hizo ese cambio. No, porque la ley universitaria dice eso, ¿no? Que mantiene el voto. La misma ley universitaria también se redujo la cantidad al estudiante. Entonces, sí, cuando alguien está en desventaja, como el caso de los estudiantes, entonces fácilmente se instrumentaliza al operador, se instrumentaliza a la lista ganadora del Consejo, Asamblea Universitaria de los Estudiantes, al servicio, ¿no?, del grupo de poder que maneja la universidad. ¿Con qué? Hasta por una chifa. Nosotros hemos sido testigos, pues, después de ganar una elección, a los estudiantes... ¿Y en qué circunstancias? Les da becas, bolsas de trabajo, pasantías? Eso es el pago en la Universidad San Marcos. Nosotros hemos sido testigos, ¿no? Y compartir con esos títeres. ¿Y en qué circunstancias, Robert, ¿y en qué circunstancias Jerry Ramón es elegida rectora? ¿Cómo así llegó a ganar la elección? En realidad en San Marcos hay dos bloques, ¿no? Un bloque que viene, por ejemplo, desde la intervención San Marcos, que aparentemente son los docentes clásicos, los docentes que defienden, entre comillas, la autonomía universitaria, que el docente, por ejemplo, han estado en contra de esa ley universitaria y aprovechando su alianza con el fujimorismo, no han dudado en modificar, ¿no?, la ley universitaria. Ese es otro bloque. Y el otro bloque es que supuestamente son los docentes con las ideas posmodernas, con las ideas de la otredad, con las ideas de hacer una nueva universidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, pues, por ejemplo, podríamos decir Lynch, está Zenón de Paz y todo a su alrededor, ¿no? Y es muy notorio en San Marcos verlo, ¿ah? Por la línea que se maneja, etcétera, es fácil de identificarlos. Pero ¿qué ha pasado? Este sector clásico ha garantizado, pues, que ser mayoría o tener el control eficiente, ¿no?, de todos los docentes oportunistas, tanto en principales, asociados, auxiliares, ¿no? Y así garantizar las elecciones, ¿Pero por qué este sector que está en contra de la ley universitaria tiene tanto poder en San Marcos? Porque este poder viene, pues, desde la intervención San Marcos, ¿no? O sea, son tantos años que ellos tienen el control de San Marcos, ¿no? Muchos de ahí ya se han salido, como por ejemplo Aníbal Torres, y muchos ya rompieron, ¿no? Pero los nuevos... Ahí también estaba
Era Claro, es decano cercano, pues, cuando... es del bloque de Cotillo, ¿cachai? También. Pero cuando ya llega la crisis, la ley universitaria, la pugna de poder también internamente en el grupo de ellos, de los clásicos, es que aprovecha Cachá y Antonia Castro para romper, ¿no? Porque en ese grupo también hay que quieren ser candidatos, pues, ¿no? Porque si se quedan ahí es más probable que no sean candidatos, o lo muchos sean candidatos a vicerrector. Entonces aprovecha Antonia Castro, aprovecha Cachá y otros, y así se vuelven populistas y ahí así llega Cachá a ser rector, ¿no? ¿Cachai? Con sus ideas, ¿no? Desde un ingeniero que va a transformar San Marcos, me imagino en 3D Sí, presentaba San recuerdo, Marcos como el en futuro. 2016, en Sin Sentido Crítico, entrevistamos a los candidatos, entrevistamos a Nicolás Lynch, entrevistamos a Cachay, a Zenón de Paz, a Víctor Peña, y no me acuerdo otro más que no aceptó la entrevista porque quería que le envíe las preguntas antes. Ya, y ahí es como mencionas, pues, pero antes de las elecciones, Antonia Castro era la rectora interina porque era vicerrectora en su momento cuando Cotillo fue vacado. Ya, Antonia Castro elegido con 8 votos de decanos, ¿no? Y, ya. y la elección en la casona con 12 decanos. Pero políticamente Antonia Castro tenía el apoyo del Congreso, tenía el apoyo de la SUNEDO, o sea, se impone políticamente, ¿no? O sea en San Marcos, en realidad, se impone el poder, ¿no? ¿Y cómo llegamos a Jerry Ramón, rectora de San Marcos? Yeri es una de las últimas fichas, pues, de un bloque, ¿no? Es la última sobreviviente, podría decir, candidateable, que le consideran así, pues, peleadora, que tiene manejo, ¿no? Opera bien, a pesar de repente que hace pasar como una madre abnegada, en el fondo tiene manejo político, tiene manejo, opera, ¿no? Sabe manejar, sabe mantener en raya a las mafias que lo rodean, a Sabe los comunicarse. operadores, claro, sabe. Y si tú conversas con estudiantes que han estado cercanos a ellos, que incluso son ex dirigentes que se han acercado, ¿no? Por tema laboral, incluso por ahí manejar algo, una oficina, algo, que les permite, ¿no? Si un operador dice, hoy voy a cobrar cupos a los trabajadores, ella o su sector, ¿no? Subalterno lo va a permitir. Y eso se comenta pues ahí en la ciudad universitaria, ¿no? Que ex dirigentes estudiantiles que se han acercado, han estado armando, colaborando al principio con Yeri, me refiero a los ex militantes de Nuevo Perú, ¿no? Que han llegado a ser presidentes de la FUNS, presidentes de la FUNS han Y llegado, o justamente parte de la ejecutiva de en las, anteriores FUNS. en las- Entonces, los propios estudiantes la han fortalecido, a ¿no? ver, Por un un puesto de momento, trabajo disculpa, a esta rectora. un momento, justamente en el 2021, ¿cuál fue el papel de la Federación Universitaria? Porque se dice que había miembros de la Federación que querían o que eran afines a la candidata en ese momento al rectorado. ¿Cuál fue el papel de la Claro, Federación? Había una junta transitoria, me acuerdo. claro, si vemos las redes sociales, se denuncian, ¿no? Entre estudiantes, la cual llamaban al voto para Yeri, y eso no es gratuito, ¿no? Uno argumentaba porque la primera mujer o su condición de mujer, y otro que era contadora o que era la decana de contabilidad, y creo que por lo general los rectores han sido de otras carreras, ¿no?
y ya pues muchos apoyaron, ¿no? Yo he visto muchos estudiantes que en 2016, que estaban ya terminando su carrera, rápidamente se han licenciado, se han vuelto hasta asesores cercanos de Yeri, colaboradores cercanos de Yeri, ¿no? Ganando sus 8.000 soles, 12.000 soles, algunos por ahí siendo asistente, el asistente ganando sus 4.000, 3.000, en la verbena, por ejemplo, ¿no? Todos ellos salían y todos orgullosos decían, sí, así maneja Yeri, sabe manejar, sabe mantener a raya. Si te lo pones, te dice prácticas de frente, plantea, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Así te hablaban entre tragos, ¿no? Las verbenas, y eran estudiantes que habían luchado contra Cotillo, ahora eran colaboradores de Yeri, ¿no? Uno se le puede entender por la Y, necesidad laboral, pero en realidad estaban construyendo prácticamente una muestra, ¿no? y en ese sentido, ¿cuál ha sido el papel de los operadores políticos en San Marcos? Tú desde que ingresaste, ¿qué has podido notar? Mira, la práctica de San Marcos es que a un dirigente que tiene influencia o cierto poder, ¿no? De armar listas, de llegar a las bases, etcétera, siempre te van a querer captar para que seas operador, ¿no? Y la mayoría cae, ¿eh? La mayoría cae. Por ejemplo, a nosotros nos mandaba así una comisión secreta, Bernardino, la gente de Cotillo, para soltar la toma, ¿no? Y a cambio nos prometían becas para Brasil, nos prometían A los mismos dirigentes construir les ofrecían. a ¿Y los quiénes eran dirigentes. quiénes eran los que hacían esos ofrecimientos? Era una ¿Qué cargo, comisión qué de cargo, docentes. qué cargos Era tenían en la universidad? No, simplemente era comisión docentes, ¿no? Que eran a nombre del doctor Bernardín, al nombre del doctor de doctor Cotillo, venían y nos ofrecían, ¿no? Esto es la propuesta del doctor, sueltan la toma, se les va a construir el local de la FUNS con su auditorio, ¿Te refieres justo a la toma del 2016? exactamente, ¿no? Se les va a comprar un minivan específicamente para el uso de la FUNS, se les va a dar su beca, ¿no? Qué Por te ser ofrecieron buenos a ti, dirigentes. Robert? O sea, eso, ¿no? En general te ofrecían eso, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente rechazamos porque, primero, anteriormente, Cotillo a mi persona ha presentado dos procesos judiciales, ¿no? Ah, te había Por denunciado. robo, por daño al patrimonio, incluso agresión con arma blanca a uno de seguridad, así, ¿no? Yo he llevado procesos, ¿no? Y a ¿Y otros cómo, estudiantes y peor, cómo has salido de esos procesos? archivado, ¿no? En procesos de 2 años se ha archivado de la mayoría de los estudiantes, pero hay otros estudiantes que han llegado incluso hasta sentencia, ¿no? De pagar una reparación a favor de la universidad. Hay casos de eso. Por ejemplo, por ejemplo, que le han malogrado la vida es a la estudiante Yekaterine de psicología, Ah, que en cierto, el, ella era me representante parece que en el del Comité de Comensales, me parece, y la acusaron. En el 2012 ella egresa, ya había egresado, había sido ex dirigente del comedor Sí, era y en dirigente. su periodo se les había hecho varias tomas de rectorado, ¿no? O sea, les había incomodado tanto al rector y a sus operadores, como un tal Palomino, que es un matón, que es también de contabilidad, ¿no? Palomino por él, si estás solos dentro del rectorado, te agarraba a patadas, ¿no? A mí, por ejemplo, me quitó mi celular y me la amenazó lanzar desde el ¿Y eso cuarto piso. en qué año fue? Eso fue final del 2015. Y al Estábamos final del competitivos. 2015, Cotillo, al ver que se le venía la noche, intenta congraciarse con la Federación Universitaria y nos manda por propia voluntad, nos convoca para participar en los consejos y asamblea universitaria, que antes no ocurría, ¿no? Entonces Cierto, nosotros cierto. fuimos, Yo me acuerdo que a la federación no se le dejaba participar de los consejos universitarios. exacto, no nos dejaba participar y ahí el matón que encabezaba ahí a los otros matones externos era Julio Palomino, ¿no? Que es docente de la Facultad de Contabilidad.
incluso en esa fecha, cuando yo mostraba el estatuto, decía, ¿no? En la cual tengo derecho a participar en la Asamblea del Consejo Universitario, ¿Qué te decía? Julio, Julio Palomino me sacaba de empujones, me ahorcaba e incluso me quitó mi ¿Él tenía celular, mucho en la seguridad. universidad en ese momento o solo era, eh, solo paraba ahí? Él prácticamente parecía guachimán de Cotillo, ¿no? Porque supuestamente era su asesor, paraba de la mano con él, era su sombra.